Bienvenidos a la clase. Ahora vamos a hablar sobre PTU. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su esfuerzo. Sabemos que ahorita es un tema bastante complicado por todas las informativas y muchos de nosotros estamos aquí literal al rojo vivo sin dormir, ¿no? Presentando informativas cuatrimestrales. Pero pues muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bienvenido al contador Francisco, contador maestro. Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar sobre el tema de la PTU. Sobre el tema de la PTU, recordemos que en mayo tenemos la obligación todos los patrones de hacer el pago de la PTU. Es importante ahorita con todas estas nuevas reformas de protección al trabajador que tengamos todo debidamente calculado, debidamente timbrado, que corresponda junto con la declaración anual. Y precisamente para eso estamos impartiendo la parte del curso, para que no se les vaya nada. Por ahí tenían algunos temas y preguntas desde el día de ayer sobre precisamente sobre esto. Y pues bueno, pues muchísimas gracias y pues vamos a comenzar. Muchas gracias, doctora. Les agradecimiento siempre a MC Corporativo la oportunidad de darnos de estar aquí. Espero que se escuche bien. Muchas gracias, doctora. El maestro Giro, que también siempre está presente con nosotros ayudándonos, y todo el personal de MC que está de las bambalinas, ¿no? Y todos los. Hace más preámbulo, vamos a arrancar. Básicamente, si van teniendo dudas como lo hemos manejado anteriormente, nos van escribiendo en el chat y vamos a ir dejando algunos tiempos para ir atendiendo estas preguntas. Es un tema muy sencillo, de hecho el cálculo también es muy sencillo, sin embargo, es muy amplio, es decir, son muchas características las que hay que tomar en cuenta para efectos de la PTU, ya que es un tema constitucional, de ahí se baja a la Ley Federal de Trabajo, que es un tema laboral, de ahí se baja la ley del impuesto a la renta. Aquí tiene varios bemoles, es decir, tanto para los patrones como para los trabajadores en cálculo de impuestos, disminución de impuestos, y de ahí nos vamos a las comisiones mixtas para el cálculo de la PTU, como la comisión mixta para determinar el porcentaje de la PTU. Entonces son muchas aristas. Por ahí vamos a ver también un tema de una controversia que se suscitó en un caso de amparo, el cual se los vamos a compartir también en el material. Cálculo de los puestos o actividad del trabajador. De este también vamos a ver un caso práctico. No nos vamos a adentrar tanto en el cálculo, vamos a ver algunos ejemplos. Sin embargo, creo que quede un poquito claro el tema de cómo y de qué manera se calcula. Entonces vamos a empezar compartiendo pantalla, si me permiten, si me han tenido dudas, como comentamos, lo vamos a ir platicando y conforme tengan sus dudas, vamos a ir avanzando. Recuerden que para las dudas vamos a dar bloques, vamos a dar ciertos temas. Una vez que finalicemos vamos a dar un bloque y así para ir avanzando. Muchas gracias, ya se ve perfecto. Básicamente tenemos la Constitución Política, donde nace todo el tema de la PTU, título sexto del trabajo y la previsión social, el artículo 123, famosísimo. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a esta ley. El Congreso de la Unión, sin controvertir las bases siguientes, va a expedir leyes de trabajo las cuales regirán. Nos vamos hasta el tema de la fracción novena, pero la fracción novena de el apartado A, el fundamento legal de donde nace el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de las empresas. La fracción novena, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas regulada de conformidad con las siguientes normas. Se crea la Comisión Nacional, que es la encargada de determinar el monto para el reparto de las utilidades. En este caso, el monto es del 10%, hay años así, como lo vemos más adelante, sigue siendo el 10%. Básicamente es lo más representativo de la Constitución, que es lo que nos interesa, lo que nos compete conforme a el tema de las participaciones. De aquí nos vamos a ir a la Ley Federal de Trabajo. En la Ley Federal de Trabajo, su capítulo octavo, participación de los trabajadores en la utilidad de empresa, ya se aterriza el cómo, es decir, la Constitución nos manda, nos da el mandamiento constitucional de que los trabajadores tienen derecho a las utilidades, pero cómo y de qué manera se va a llevar esta participación. Entonces, la Ley Federal del Trabajo aterriza esas partes y nos indica desde el artículo 117, los trabajadores participarán de las utilidades de las empresas, de conformidad con los porcentajes que determina la Comisión Nacional. Nuevamente nos habla lo mismo que la Constitución. Y más adelante nos empieza a hablar cómo y de qué manera se va a manejar esta Comisión Nacional, que va a investigar, hacer los estudios necesarios para determinar en un momento dado cuánto y de qué monto va a participar los trabajadores. Siempre se considerarán los derechos humanos, el desarrollo del país,
los capitales y razonablemente necesario para tener un equilibrio. No es así como que nada más se fijen un porcentaje porque les gustó para ayudar al trabajador, sino ahí debe de haber un equilibrio. Entonces, esta comisión no se ha movido ya en años, ya se fijó. Hay reglas específicas para esta comisión que no las vamos a tocar porque pues, son muy inherentes al tema de la Comisión Nacional. Lo único que vamos a ver es la comisión mixta de los trabajadores dentro de una empresa para revisar los cálculos y las bases para el pago de la PTU. El porcentaje fijado corresponde a los trabajadores de utilidades, ya dijimos que es el 10%. Luego aquí el artículo 121, muy importante, el derecho de los trabajadores para formular objeciones a las declaraciones que presenta el patrón. Son los lineamientos que tienen los trabajadores para la comisión mixta o cualquier persona interesada con conocimientos de terceras personas de que en algo no les sale la declaración, no están de acuerdo, tienen alguna objeción, por ejemplo, en el cálculo de la base, y entonces pueden objetar, y este es el procedimiento que nos da. Tienen 30 días siguientes, en este caso habla del sindicato. Sin embargo, si no hay sindicato, pues obviamente pueden agremiarse los trabajadores, juntar y decir, oye, no estamos de acuerdo, hacen su escrito y y lo presentan a la Secretaría de Hacienda, o a la Federación, o a la autoridad competente, en este caso a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde van a ingresar sus peticiones para una resolución, en este caso una controversia. Tiene 30 días la Secretaría para dar respuesta y mandar a la empresa. De hecho, dentro del periodo en que está esta controversia o que está revisando este cálculo de la empresa, se suspende temporalmente el reparto en tanto no se haya resuelto. O si se obliga a pagar, porque es un derecho del trabajador la PTU, si existiese una diferencia por esta controversia, por esta revisión adicional, esa se pagará también. Sin embargo, los jueces son los que van a determinar, este que la Secretaría de Trabajo va a hacer una resolución al respecto. El 122 nos habla que las utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha que deba pagarse el impuesto anual, que la fecha, como bien sabemos, es más tarde el 20 de mayo. Aun cuando esté en trámite la objeción, aquí es donde nos dice, si está en trámite la objeción, aún así estamos obligados a pagar esta PTU. Cuando la Secretaría de Trabajo aumente el monto de la utilidad gravable sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido resuelta, el reparto adicional será dentro de los 60 días siguientes a la fecha que se notifique la resolución. Entonces, esta notificación adicional podrá ser en cualquier tiempo, siempre y cuando la Secretaría de Trabajo modifique nuestro cálculo de declaración anual por alguna revisión, alguna auditoría, alguna resolución que tenga la Secretaría de Hacienda. Obviamente nos tiene una utilidad mayor en la declaración anual y derivado de ello va a haber un reparto mayor de utilidades a los trabajadores y tenemos 60 días posteriores a esta notificación para que demos esa PTU adicional a los trabajadores de la que ya le habíamos dado previamente en mayo. Garantizando el interés de los trabajadores, siempre se debe garantizar el interés de los trabajadores. El importe de las utilidades no reclamadas en el año sean exigibles, se agregará a la utilidad del siguiente año. Este temita es muy importante porque vamos a ver el tema del excedente de los topes, en este caso los 3 meses, o el tope de la proporción de 3 años hacia atrás de utilidades de los trabajadores. Entonces tenemos los topes y qué pasa con ese excedente que no se está repartiendo al trabajador. La utilidad repartida se divide en dos. Aquí están las reglas generales que todos conocemos. La base gravable bueno, la base para el reparto de utilidades se divide entre dos y una se reparte por los días trabajados de cada uno de los trabajadores que se consideren trabajadores de la fuente de empleo, en este caso de la empresa, del negocio, como se le quiera llamar, y el otro 50% en base al monto de los salarios y al ingreso real del trabajador, que como vamos a ver, es el salario diario sin incluir otros ingresos adicionales, salvo que fueran ingresos variables, entonces se toma una proporción de esos variables entre 365 días. Pero básicamente eso, vamos a ver un ejemplo de esto, no se preocupen, no vamos a ir a devengados por trabajo que he estado durante el año. Y habla de devengados, quiere decir que ya sean exigibles sus salarios, y ese es el monto que se tomará para efecto de la base. El efecto de este capítulo tendrá por salario la cantidad que perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria, solo esta. No se considera como parte o sea, del salario
las gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que refiere el artículo 84. Ni siquiera la PTU pagada de otros años, pagada por ejemplo, en el año que se va a determinar, en este caso 2023, esa PTU que le pagamos en 2023, por ejemplo, no forma parte de la cuota diaria para determinar la PTU a repartir en 2024. Entonces es muy importante. Y las sumas que percibe el trabajador por concepto de trabajo extraordinario, es decir, horas extras. Bien, o por ejemplo, no sé, hablamos aquí de prima dominical, tampoco. En caso de que el salario por unidad de obra y en general cuando la retribución sea variable, aquí es lo que decíamos, se tomará como salario de promedio de las percepciones obtenidas en el año. Entonces se saca un promedio muy sencillo, ¿no? De los días que trabajó entre estos mismos días, o sea, del días del año, y se saca un promedio diario, que ese no puede ser como inferior al salario mínimo. Para determinar la participación de cada uno, se operan las siguientes normas. La comisión del patrón formular un proyecto. Esto es muy importante. De hecho, aquí en el material que les vamos a compartir, les anexamos un proyecto de reparto de utilidades muy básico, muy sencillo. Esto yo siempre recomiendo, lo revisen con sus abogados. Si no tienen ni quieren hablar de esto, este que les estamos mandando funciona muy bien. Es importante que lo rellenen, que vean los tiempos en que se deben de hacer esto. También lo vamos a platicar. Y entonces este proyecto es muy importante tenerlo, el proyecto de reparto de utilidades. Y el proyecto no necesariamente se hace siempre que hay utilidades, también se tiene que hacer cuando no hubo utilidades, porque la comisión se tiene que hacer sí o sí. Es decir, esta comisión se va a integrar para revisar la declaración anual, los cálculos del patrón para determinar el, el monto de la PTU a repartir, se va a determinar quiénes y qué trabajadores tienen derecho a este reparto, se va a determinar sobre los excedentes del año anterior que no se pagaron o la PTU no distribuida del ejercicio anterior que se va a ingresar a esta nueva PTU a repartir de este año. Se va a revisar los días trabajados de cada trabajador, valga la redundancia, y los ingresos de cada uno para determinar los montos. Es decir, la comisión se va a encargar de revisar todo este tema y dar su visto bueno para el reparto. Si tiene alguna objeción, como ya lo platicamos, se la dará directamente al patrón y en su defecto podrá hacerlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ésta determine lo conducente. Si los representantes de los patrones no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector del trabajo. Como ven, aquí puede entrar, pueden invocar, termine, por ejemplo, alguna duda con respecto a ciertos trabajadores que la comisión determine que sí tienen derecho a reparto y que el patrón quizás juzgue que no. Y entonces, en este caso, pueden solicitar una inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que se termine con lo conducente, lo cual obviamente agrava bastante el tema el patrón en este caso tendría que estar haciendo comprobaciones adicionales, entonces lo más conveniente siempre es que se pongan de acuerdo y se pague lo que se tenga que pagar. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que es conveniente dentro de un término de 15 días, por eso las comisiones se hacen antes del reparto de utilidades. Una vez que se presentó la declaración, la comisión mixta para que hagan ese tiempo de hacer las objeciones, se resuelvan, cierren la comisión mixta y se tengan los elementos para el reparto antes de que se vence el plazo. Es decir, entrando los primeros días de mayo, ya debiésemos tener esta comisión mixta. Los trabajadores permanentes dentro de un país. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión a que se ve la objeción 1, término de 15 días, estamos hablando de 30 las objeciones. Ahora, es todo esto que estamos platicando ahorita es lo que está en la ley de trabajo, sin embargo, vamos a ver guías, ¿sí? Vamos a ver cómo las guías son reiterativas en esto, nos vamos a saltar toda la parte que ya hemos platicado, pero sí quiero que vayan viendo un poquito cómo y de qué manera se va. Es como redundante, muchos ya lo saben, muchos nos dicen, pues eso ya lo he manejado años. Sin embargo, es importante que para aquellos que son nuestras primeras veces en calcular la PTU o que somos trabajadores y queremos saber cómo se calcula, conozcamos las bases y como ven, no es muy complicado el tema, es decir, es muy digerible, es muy light para aquellos que no estamos familiarizados con el tema legal. Sin embargo, es muy clara la parte que nos marca la ley de trabajo. El 126 de la Ley Federal del Trabajo nos dice qué empresas quedan exceptuadas de reparto de utilidades, las de nueva creación durante el primer año. Todas las empresas de recién creación durante el primer año de funcionamiento se entiende lógico porque este primer año, es decir, aunque generaron utilidades, estas no se van a repartir, es decir, este año son nuevas, no se obliga a repartir por este año de funcionamiento. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 años, estas son las que demuestren ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ante la Secretaría de Trabajo, antes la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades, que efectivamente, de nuevo, que no existe en el mercado, que no hay precedentes, esta tendría 2 años para no pagar PTU. Sin embargo, hay disposiciones expresas para la ley, o en este caso normas, donde nos indica cuál es y cuál es el procedimiento, pero prácticamente es demostrar
que están desarrollando un producto nuevo y que por ello no van a pagar 2 años de PTU. Las empresas de industria extractiva de nueva creación durante el periodo de explotación, este puede ser bastante tiempo, pues 1 año, 2 años, 3 años, no sé, pero durante el periodo de extracción hasta que empieza a generarse, como quien dice, utilidades, venta y toda esta cuestión. Las instituciones de asistencia privada se entiende porque son SC, ¿no? Es decir, no están, dicho de una manera, generando utilidades. Lo que buscan es apoyo. Con bienes de propiedad particular, es con fines humanitarios. Obviamente tienen que estar registradas como tal, sin propósito de lucro, muy importante que no exista el lucro, y sin designar individualmente a los beneficiarios. Es decir, no hay quien pueda decir, ah, pues se genera una utilidad, viene para acá. El IMSS queda fuera, las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, esenciales o de beneficencia, queda fuera. Las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría de Trabajo, 300,000 pesos, y previsión social por ramas de industria previa consulta con la Secretaría de Economía. Entonces, para aquellas empresas con capital menor de 300,000 pesos y que entren dentro de la rama de la industria tengan una resolución, es muy importante poder revisar total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. Entonces, estas empresas tendrán que demostrar ante la Secretaría de Utilidades que tienen una resolución misma que tendrán que demostrarla. El 27 nos habla del derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades reconocido en la Constitución Política y se ajusta a las siguientes normas. Los directores, administradores y gerentes generales que tengan este cargo de las empresas no participan de las utilidades. Entonces, aquellos que están acostumbrados a pagarle a sus directores, administradores y gerentes utilidades, pues lamento decirles que por el puesto que tienen no tienen derecho a reparto. Entonces, cuando se integra esta comisión mixta y ustedes determinan a los trabajadores que se les va a repartir, estos quedan fuera. No se consideran ni para calcular las bases para repartir 50-50, nada. Simple y sencillamente quedan fuera. Los demás trabajadores de confianza participarán de las utilidades de la empresa. Aquí es muy complicado porque ¿quiénes son los trabajadores de confianza? Normalmente decimos, ah, pues los administrativos, ¿no? Sin embargo, no necesariamente. Entonces aquí por eso la comisión tendrá que determinar quiénes son los de confianza y nos marca un lineamiento donde dice, pero si el salario que percibe es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario, vamos a ver un ejemplo de esto. ¿Cómo y de qué manera podríamos identificar a ese trabajador? Tenga sindicato o no, porque no necesariamente debe de haber un sindicato. Nos habla aquí de sindicato, la ley de trabajo siempre habla de sindicatos, podría no haber sindicatos, sin embargo, sí podemos determinar aquel trabajador que no sea parte de la plantilla laboral, vamos a decir la plantilla obrera, la plantilla operativa, pero que lo podamos tomar como tope para reparto de las utilidades. La falta de ese trabajo de planta con las mismas características se considera un salario aumentado en un 20%. ¿De cuál? De este trabajador que estemos señalando, como salario máximo a repartir. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas con ingreso del bien expresamente de su trabajo y del que los que se dedican al cuidado de bienes que produzcan rentas o cobro de créditos y sus intereses no pueden exceder 1 mes de salario. Aquí tenemos otro tope. Aquellas empresas, aquellos trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, es decir, vamos a decir un artesano que su ingreso que percibe corresponde, que es una persona física, actividad empresarial, pero pues es un artesano, ese trabajo, y que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o cobro de créditos y sus unidades no podrán exceder de 1 mes de salario. Entonces aquí tenemos otra limitante. Las madres trabajadoras durante los periodos pre y postnatales y los trabajos víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal sean considerados como trabajadores en servicio activo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas madres trabajadoras que estén en periodos pre y postnatales, es decir, incapacidad por embarazo, como lo conocemos, y los trabajadores con riesgo de trabajo, no enfermedad general, sino como riesgo de trabajo, no computan estas incapacidades para efecto de determinar los días laborales, es decir, se consideran como días laborales durante esos periodos de incapacidad, llámese uno o llámense 40 y 40. Entonces es muy importante porque la comisión mixta determinará las faltas que deban descontarse del cálculo de los días trabajados de toda la plantilla laboral y estas, nos marca la ley, estas no se consideran como falta y sumarán como días en activo. Eh, los trabajadores del establecimiento de empresa forman parte de ella para los efectos de la participación. Esto por si alguno no está dado de alta, porque algunos dicen, ah, que tú no, pues si forma parte del establecimiento, es decir, trabaja ahí, simple y sencillamente forma parte del reparto y punto, ¿no? Por si alguien no quiere incluirlo, ah, pues es que no, ah, claro que sí, porque está dentro de la empresa, está trabajando y punto.
En la industria de la construcción, después de terminar los trabajadores que tienen derecho a participar en el reparto de comisión, a que refiere el 125, adoptarán las medidas que juzguen convenientes para su citación. Eso lo menciono porque, como bien saben, es por obra, van y vienen muchos trabajadores, pueden cambiar bastante, pueden moverse bastante las contrataciones, entonces se verá de qué manera, cómo, y se les avisa a esos trabajadores que tengan derecho a este reparto de utilidades para que sean notificados y en su caso la comisión juzgue conveniente cómo y qué manera se les notificará, ya sea por el contratista, lo publiquen en el periódico, pongan notas ahí en la empresa, oye, se reparte utilidades y para que vengan a cobrar. ¿No? Tienen hasta un año para cobrar sus utilidades. Los trabajadores del hogar no participan. Yo supongo que en algún momento esto va a tener que cambiar porque a los trabajadores del hogar ya se les están dando derechos como trabajadores, antes no se les consideraba como tal, pues ahorita ya tienen derecho a la prestación del IMSS, ¿no? Hay, por ahí hay una regla muy especial. Sin embargo, vamos aumentando el tema de los derechos humanos y en algún momento esta fracción tendrá que eliminarse la fracción sexta porque pues obviamente son, al ser considerados como trabajadores tienen derecho siempre y cuando haya obviamente un lucro, se genere como empresa como tal. No quiere decir, por ejemplo, una ama de casa tenga que repartir utilidades a su trabajadora doméstica, por ejemplo. Sin embargo, si estamos hablando de un trabajador doméstico que a su vez presta servicios a una empresa como tal y le pagan por el lado de la empresa, como normalmente sucede, esa sí tendría derecho por estar dada de alta como empresa, aunque no forme parte directamente de la plantilla. Por eso la fracción cuarta bis nos habla de que los que formen parte de ella. Esto es muy importante. Normalmente piensan o se trabaja que aquellos trabajadores que no tengan más de 60 días no tienen derecho a reparto de utilidades, pero miren, vamos a leer con cuidado. Los trabajadores eventuales, ¿quiénes? Los eventuales. Tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días, ¿no? Pero habla de los eventuales. ¿Qué pasa si yo tengo un trabajador, lo contrato como de planta? Pues ese derecho, ese trabajador, como está contratado como de planta, sí tendrá derecho, no importando los días. No hay tope para ese trabajador, es decir, desde el día uno ya tendría derecho. Por eso esta comisión tendrá que tener mucho cuidado en saber cuáles son los trabajos eventuales y cuáles son los trabajos de planta. Separa esta parte. Si es eventual, 60 días para arriba. Si es de planta, tendrá derecho a su reparto. Y el último, que también es un poco controversial, un poquito complicado, el monto de la participación, la fracción octava. El monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador con el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Entonces, el patrón está obligado a determinar como monto máximo 3 meses de salario para aquellos cálculos de PSU que superen los 3 meses, pero también está obligado a determinar el promedio de la participación de los trabajadores de esta misma empresa de los últimos 3 años. Si esta es mayor a los 3 meses, se toma el promedio de los últimos 3 años. Y si es mayor los 3 meses, se toma este último, lo que le resulte siempre más favorable al trabajador y no es algo genérico, es decir, no es un criterio que diga, pues a todos los 3 meses o a todos los promedio. Dependerá, cada trabajador se tendrá que ir revisando a cada trabajador para ver cuál es el más favorable al trabajador. Ahora bien, aquí no lo dice, pero la guía menciona que esta proporción de 3 años se tendrá que determinar cuando el trabajador todavía no tiene 3 años, se tendrá que determinar por el puesto, ¿no? El puesto que tenga. Entonces, no necesariamente tiene que ser de este mismo trabajador, podría ser de otros trabajadores que tengan el mismo puesto, se saca el promedio de estos trabajadores y se determina cuál es el que más le favorece al trabajador. Y por eso va a ser muy importante que revisemos el amparo. Las utilidades no se compensan con pérdidas de otros años, es decir, no forma parte. La participación de las utilidades que recibe este capítulo no se computará como parte del salario, como lo comentamos anteriormente. Es decir, tienen derecho, no forma parte del salario y no forma parte de las indemnizaciones para cálculo. El 130 de la Ley de Trabajo, las cantidades que corresponden a las hojas por concepto de utilidades quedarán protegidas por las normas contenidas en 98, que es prácticamente son irrenunciables, son un derecho del trabajador, tienen un año para calcular, perdón, tienen un año para cobrarlas, entonces ahorita revisamos si gustan el 98.
El 131, el derecho a los trabajadores a participar de las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección. Digo, está de más comentarlo, pero ¿qué quiere decir? Que como son dividendos, al final hasta las utilidades de la empresa solo se reparten por dividendos a quienes a los socios. Entonces, de esas utilidades, aparte el 10%, los trabajadores tienen derecho a este 10%, ya se les quita a los socios, pero eso no les da ningún derecho a intervenir en la dirección o la administración. Por eso es que aunque tengan derecho a revisar la declaración anual y los cálculos de alguna manera, no tienen derecho a participar, ni mucho menos a dar a conocer esta información porque se considera que es privilegiada, que es confidencial, entonces no pueden agarrar y que tengan derecho, oportunidad de ver la declaración anual, andarla repartiendo por todos lados. Entonces vamos a leer rápido el 98. Para puntualizar en algunos de estos puntos, recordemos, número uno, se tiene que tener la parte legal, el documento, de ahora sí de lo que son las políticas y de cómo se está jugando. Por eso es la parte de la comisión mixta. Es muy importante porque la mayoría decimos, es que el pago o es que no sé, la parte de las horas extras, algunas prestaciones adicionales, y cuando nos llega ahí un tipo de revisión, oye, ¿dónde está la parte legal? ¿En dónde están las políticas? ¿Dónde lo estás amarrando con lo que es la parte a lo mejor de tu contrato? Y muchas de las veces no lo tenemos. Si no es que yo diría que la mayoría de las veces, y recordemos que hasta para que forme parte o no del salario de hora integrado, siempre nos piden las reglas. En decir, en dónde lo tienes amarrado con el contrato, en dónde lo tienes establecido con las políticas. Entonces, esta parte de la comisión mixta es la parte legal de la PTU, en donde decir, no solamente yo hice el cálculo de la declaración anual y ya le di a entender a la autoridad que tengo PTU por repartir, ¿no? Y utilidades, sino también ya tenemos la parte de la comisión mixta en donde los trabajadores ya revisaron que efectivamente estuvo correcto. Entonces, ahora también algo súper importante, ahí en el artículo 127, fracción uno, que le voy a decir ahí al contador Francisco que lo veamos, el por qué no se tiene precisamente la parte de los directivos, el derecho a repartir las utilidades. Y es importante que nosotros entendamos todo esto porque precisamente si no entendemos es cuando empezamos a hacer ahí como que un conjunto de varias cosas y de repente me hablan y me dicen, oye, pero esta persona no es trabajador, es asimilado, pero ¿sabes qué? Mejor siempre sí es trabajador. O le pago PTU, pero no le pago salario sino asimilado, o le pago asimilado, oye, pero también le pago vacaciones. Cuando empezamos a hacer ese tipo de situaciones, es cuando uno mismo se da cuenta que está en un error de cómo le está pagando a los empleados. O sea, si es un asimilado a salario, no es un empleado, lo asimilas a salario para efecto de retener el ISR, pero no porque sea un trabajador. Pero ¿cuánta gente para evitar el pago del seguro social dice es un asimilado a salario, pero efectivamente sí es un trabajador? Entonces, cuando uno le empieza a dar ese tipo de legalidad a algo y después viene el pago de vacaciones, el pago de la prima, bonos, es cuando se empieza a hacer bolas. ¿Por qué? Porque efectivamente estás agarrando una figura jurídica que no corresponde. Entonces, cuando eso lo quieres empezar a entender y decir, es que es el pago de la PTU, oye, pero si es asimilado, no es un trabajador, no tiene derecho a PTU, ahí no te dice a todas las personas físicas que les arrendaste o a todas las personas físicas que contrataste por honorarios. Pues obviamente no, porque no son trabajadores. Cuando nosotros estamos y empezamos a hacer todo ese tipo de confusiones y de, es que le pago así y así, y cosas que no son correctas, es cuando viene todo ese tipo de dudas. Por eso hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado cómo se le está pagando a los trabajadores para precisamente no caer en todas estas observaciones y errores que el día de mañana le van a decir a la autoridad si es un asalariado, ¿no? ¿Por qué? Porque le estás pagando vacaciones, porque lo estás metiendo en PTU, etcétera, etcétera. Entonces, si es un salario. Por lo tanto, es que me debes el pago de cuotas obreras patronales de esta persona. Ahora, precisamente excluye a lo que son directores, administradores y gerentes generales, no participarán en las utilidades. Entonces, muchas veces es importante entender el por qué no, porque mucha gente dice, no, es que sí, porque sí es trabajador. Entonces, como sí es trabajador, entonces sí tiene derecho a repartir utilidades.
pero en el nombramiento pues se le da como director o administrador y es más, aparte gana un bono adicional por ser un administrador o un director, o es más, se lleva un porcentaje de las ventas por ser un director y administrador. Entonces yo, para poder tratar de entender el por qué no, pues obviamente me acerqué a varios abogados, a notarios, de hecho, para ver por qué no, que es importante que ustedes lo entiendan también. ¿Por qué? Porque entonces empezamos a hacer todo este tipo de confusiones y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que dice este artículo en la parte sustancial? Dice, el director y el administrador y el gerente general básicamente son la voz del director. O sea, muchas veces el director no está dentro de su empresa. ¿Quién es el que está cuidando, digamos, el beneficio de la empresa al director? Son estas personas. Son sus altavoces del director. Básicamente es como si fuera el mismo director, pero contratado por él mismo porque él no quiere estar en su compañía. Entonces dice, ¿sabes qué? Como yo no estoy en mi compañía, yo voy a contratar al director que vele por mis intereses, al administrador que revise que nadie me robe dinero y que de hecho la empresa siga generando utilidades y beneficio para mí. Entonces es como parte del mismo director. En ese sentido, si son parte del mismo director que velan únicamente por los intereses del director, son los que ganan más precisamente por eso, porque son los que están revisando que no haya robos en la compañía, que esté generando esos beneficios, y son el mismo director. Entonces, ¿por qué ellos tendrían derecho a reparto de utilidades? Obviamente sí son trabajadores o sí están trabajando, pero para el director, no para la empresa. Contrarios censos a los trabajadores que sí están trabajando para una empresa para generar y no para el beneficio del director, como lo que son estos personajes. Obviamente deben de estar ahí haciendo sus labores, sí. ¿Por qué? Porque quien nos manda es el director, a que velen por sus intereses. ¿Por qué? Porque el director no está. Entonces, si son parte del mismo director, ellos no tendrían derecho. De hecho, por eso ganan más, de hecho, por eso se llevan bonos de productividad, por eso se llevan bonos en base a las ventas, porque son parte del mismo director. En este sentido, aunque estén ahí, etcétera, etcétera, no tienen por qué tener reparto de utilidades, porque sus beneficios vienen por hacer bien su trabajo para cuidar los beneficios del director. Por eso es que a estas personas las excluyen del reparto de la PTU, porque ellos trabajaron para el beneficio del director y no para las utilidades que genera una compañía en un conjunto, digamos, que tiene derecho, ¿no? Para la clase trabajadora. O sea, de hecho, la mayoría, pues yo puedo llegar más tarde. ¿Por qué? Porque el único que me manda es el director. Yo gano diferente, etcétera, etcétera. Por eso es importante que ustedes entiendan, porque muchas veces es que es esto, pero yo quiero hacer lo otro, etcétera, etcétera. Pero entendiendo esta base, pues espero que les quede claro y el por qué no tienen derecho a PTU. Entonces, en el momento en que ustedes les dan derecho a PTU y más cosas, entonces ya no son directivos, ya son trabajadores y deben de estar bajo el mismo esquema de cualquier trabajador y entonces precisamente ya todos sus bonos graban, etcétera, etcétera. Pero es importante que ustedes sepan toda esta separación para que el día de mañana no tengamos como que toda esa revoltura en la mente y luego nos vienen preguntas raras en donde me dicen, es que conjuga esto con esto. Pues no, ¿por qué? Porque la parte legal no da para que, para ISR sea una cosa, para ley del Seguro Social es otra, y para ley federal del trabajo es otra. O sea, eso no existe. Es importante que entiendan muy bien. Y pues bueno, perdón, doctor Francisco, lo dejo continuar. Sí, muchas gracias, doctora. Muy acertada sus comentarios. Efectivamente, todo lo que comentó es cierto. Tienen otros rangos salariales, otras prestaciones, otras cuestiones. Podrían estar dados de alta en nómina, ¿no? Esto determinará, por ejemplo, un director si está en la nómina, puede tener cargo de director y no está en la nómina, está a costes de cálculo, pero siguen siendo honorarios. Entonces, aquí es importante separarlos. Si están en la nómina, estos no juegan, ¿no? Para que no se infle el tema de del cálculo y los trabajadores cobren mucho menos de lo que podrían cobrar porque los cálculos varían bastante cuando tenemos sueldos muy altos con respecto a sueldos muy bajos. Entonces, la intención del legislador es que se cuiden los derechos de los trabajadores que menos ingresos tienen y que puedan llevarse un poco más de la utilidad de la empresa. Vamos a ver el siguiente temita. Ya repasamos dos importantes leyes. Sin embargo, vamos a ver.
La Secretaría de Trabajo, Previsión Social, saca un comunicado donde nos da unos lineamientos para lo que es el reparto de utilidades. Se los pegué, es un pequeño tríptico muy bueno donde viene aquí un resumen de lo que acabamos de platicar, viene en el material. Aquí, por ejemplo, viene lo que comentamos, las empresas cuyo ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta sea menor a 300,000 pesos, pero que tienen ciertas obligaciones excepcionales para demostrar que así es. Viene el tema de la ley de los directores, socios, trabajadores eventuales, es decir, viene un pequeño tríptico aquí que les dejo como información. Ahora bien, vamos a ver que también en el 2024 ya nos mandó un manual donde viene todo esto que acabamos de platicar, que los pusimos en el material, donde principios generales, fundamentos que acabamos de platicar, trabajadores con derecho, trabajo activo, personas excluidas de reparto, renta agravable, porcentaje para aplicar, plazo establecido para el pago, integración, funcionamiento o facultad de la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades, significa tiene funcionamiento y facultades, procedimiento para formular el proyecto de reparto de utilidades, procedimiento para presentar el escrito de objeciones, resoluciones emitidas por la autoridad fiscal, Secretaría de Hacienda, aspectos importantes en la declaración anual, vamos a ver también este tema, renglones o partidas de la declaración anual, los ingresos y los gastos que tienen que revisar, cálculo de impuestos aplicables a la participación, es decir, el trabajador cuando percibe ingresos por PTU, que hay una parte exenta, lo gravable, y la opción de cálculo del artículo 174 para que se pague proporcional a los ingresos y no en base a la PTU recibida, porque podría elevarse el monto de la retención. Sin embargo, pues ahí ahora sí que es una opción, entonces no siempre se aplica. Competencia y funcionamiento de las autoridades fiscales, laborales y del Comité Nacional Mixto al salario para conocer participación de utilidades. Todas esas autoridades pueden comprometerse o revisar Hacienda, el IMSS, el Infonavit, laborales, Secretaría de Trabajo, la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades y las que determinen las leyes. Medios de defensa en contra de resoluciones dictadas por la autoridad fiscal, es decir, no tiene la última palabra la autoridad fiscal, todavía podemos irnos a los tribunales en materia de participación para determinar los derechos que sean a favor de los trabajadores y que no se vulneren. Comisiones secretariales para participación de las utilidades, funcionamientos, quejas y todo esto. Bien, ahora, esta guía me parece muy buena, no la vamos a detallar porque sí es muy extensa, sin embargo es mucho lo que ya platicamos, el fundamento legal, quiero que nada más la conozcan, que es lo que existe, que está aquí, que la pueden consultar, cuando tengan tiempo la empiezan a leer, más o menos lo que acabamos de platicar. Y sin embargo, hay una cosa importante que les quiero comentar. Bueno, aquí nos habla de cómo se determina la renta gravable para efectos de reparto de utilidades, aunque sabemos que en la declaración anual es un campo prácticamente fijo y tenemos la opción de meter el cálculo que nosotros sabemos determinar, tenemos esas dos opciones, sin embargo, la correcta sería la que nos da en forma automática la declaración anual, que es la determinación de la renta para el reparto de la utilidad. Y si yo tengo un cálculo diferente a esta declaración anual, tendré que tener soporte de por qué tengo una diferencia con respecto a lo que me marca de forma automática la declaración. Entonces, sí se puede, sí está la opción de la declaración anual, pero hay que tener cuidado con esto. Eh, Protección de las cantidades recibidas por concepto de utilidades, que era el 98 que íbamos a ver aquí. Rápidamente quedamos que lo íbamos a revisar. Normas protectoras del salario en general. Los trabajadores disponen libremente de su salario. Como sabrán, anteriormente el trabajador ni siquiera podía disponer de su salario de época de la revolución, por eso es esta norma. Son normas que vienen de la época de la revolución, entonces obviamente se cuidó esta parte de los salarios. Cualquier medida contraria a esto será nula. El derecho a percibir salario es irrenunciable, incluyéndose la PTU. Si el trabajador tiene derecho, no puede firmarme nada donde diga, ya no lo quiero, o yo no vine, ya no lo quiero, o me hable y me diga, ¿sabes qué? Repárteselo quien tú quieras. No, ese es su derecho de trabajo. Está por un año esa PTU a repartir y hasta si no la cobra, esa PTU todavía se podrá repartir a los demás trabajadores. Es igualmente el derecho a percibir salarios devengados, es decir, ya trabajados, que tengan el derecho a percibirlos. El salario se paga directamente al trabajador y solo porque el trabajador lo autorice media carta eh, firmada por él y dos testigos, donde designa a alguien adicional, puede pagárselo. El pago a otra persona adicional. El pago hecho en contravención al dispuesto del párrafo anterior no libera su responsabilidad al patrón. Si ustedes deciden pagarle a una persona tercera, por ejemplo, la mamá del trabajador, y no tenían esta carta y después si regresa al trabajo y me dice, dame mi PTU, y usted le dice, no, pues ya se la di a tu mamá porque vino, porque la conozco y porque pues, es tu mamá, pues, con la pena, ¿no? Tú me sigues debiendo mi PTU y mientras no tengamos ese documento que nos marca la ley de trabajo, pues no nos libera de la obligación de pagarlo. Entonces, muy importante.
El salario efectivo de pagarse precisamente en moneda curso legal, no siendo permitido hacer mercancías vales, esto por las cajas de las tiendas de raya que existían, ¿no? Y todavía no faltará el patrón que por ahí diga, oye, pues en vez de pagarte la PTU, pues ahí te doy una despensita, ¿no? Y no, no se puede esto, ni vales, ni ficha, ni cualquier otro signo representativo. Salario en moneda de curso legal, es decir, pesitos constantes y sonantes, podría ser en dólares a tipo de cambio, sin ningún problema. Sin embargo, sí tiene que ser en moneda de curso legal. Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria. Entonces, para que nosotros le paguemos por medio de cuenta bancaria, el trabajador deberá dar su consentimiento, muy importante con esto, porque hay empresas que les crean cuentas bancarias al trabajador, no le avisan, y mientras el trabajador no haya dado con su consentimiento. ¿Cómo se da el consentimiento cuando el trabajador firma su contrato de apertura de cuenta bancaria? Con eso se entiende que está dando su consentimiento. En todos los casos, el trabajador deberá tener acceso a la información detallada de los conceptos de deducciones de pago, es decir, su recibo de nómina timbrado, que ahora es timbrado, antes solo un recibito. Los recibos de pago deberán entregarse al trabajador en forma impresa o por cualquier otro medio, sin perjuicio que el patrón lo debe entregar en documento impreso. Sí, aunque se lo mande por correo, si el trabajador me lo pide impreso, se lo tengo que dar impreso y siempre tenerlo impreso para efectos de cualquier revisión. Los recibos impresos deben contener firma autógrafa del trabajador. Fíjense, hay quienes no firman, ¿no? Aquí está. Para su validez, los recibos de pago contenidos en comprobantes fiscales digitales pueden sustituir los recibos y harán pruebas si se verifica en el portal de Internet de Servicio de Administración Tributaria. En caso de ser válido, se estará dispuesto a fraccionar. Es decir, mientras esté timbrado, no tenemos ningún problema. Las prestaciones del precio deben ser apropiadas al uso del personal del trabajador. En especie, como saben, pues no es en efectivo, puede ser con tarjeta, vale, una canasta básica, las prestaciones adicionales, obviamente, y de su familia razonablemente proporcionadas al monto de su salario. No puedo yo decir, tiene un salario mínimo y le estoy dando al mes sus vales de despensa por 5,000 pesos, ¿no? Lo que estoy haciendo es disfrazar sus vales de despensa como salario. Los almacenes y tiendas de ropa, bueno, pues eso ya como que ya está. El Infonavit anula la cesión de salarios en favor del patrón, nuevamente, o de terceras personas, cualquiera que sea su denominación. Esas son las normas que regulan eh, la protección del salario. El trabajo no será objeto de compensación alguna. Su trabajo se le paga el punto, las obligaciones del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en caso en que la ley así lo establezca, que como comentamos, cuando hay una controversia con el trabajador, y a veces los mismos que en la Junta de Conciliación y Arbitraje se les manda a depositar el salario en tanto no se resuelve este tema, porque al final cuando se resuelva se le tendrá que pagar los salarios caídos, todo eso, entonces eso lo determina la misma autoridad. Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquier que sea su causa, el pago de salarios efectuado en lugar de los trabajadores de precios y servicios, salvo que sea por transferencia, el pago de efectuados en día laborable, fijado por convenio del trabajador y el patrón de las horas de trabajo. Entonces, todo eso, como comentaba la doctora, se tiene que poner en el reglamento, en el contrato y en las políticas de la empresa para que todo esto quede bien cuadrado. Los descuentos de salario de trabajo están prohibidos, salvo, ya, esto creo que ya lo habíamos platicado en otros cursos referente a los descuentos por habitación, al descuento por Infonave, Infonacot, deudas contraídas por el patrón que no rebase ciertos porcentajes. Entonces, todos estos del 98 son las nuevas normas protectoras que habíamos platicado. Las decimos muy rápidamente porque no es tema que estamos viendo ahorita, sin embargo, sería importante. Y entonces teníamos el manual, que como comentábamos, el artículo 130, las cantidades que corresponden a trabajo por concepto de utilidades quedan protegidas por las normas del 98, ¿vale? Y aquí viene un pequeño resumen de estas normas. Descuentos permitidos. ¿Qué descuentos se le pueden hacer a sus utilidades? Salvo en los casos y los requisitos siguientes: deudas, cuando no rebase el 30% del salario mínimo; el pago de rentas, cuando damos rentas onerosas al trabajador; pago de abonos para cubrir préstamos del Infonavit; pago de cuotas para constituir fomento de sociedades cooperativas, cajas de ahorro. Entonces, estamos hablando de los descuentos permitidos, pago de pensiones alimentarias. Como comentamos, cuando tenemos pensiones alimentarias, sí participan estas pensiones de la PTU. Entonces, para aquellos que pensaban que la PTU no participaba de las pensiones, si participan, ahí su porcentaje que esté determinado; pago de cuotas sindicales; pago de abonos para cubrir créditos garantizados Infonacot. Aquí ya había comentado la doctora también un curso al respecto del Infonacot, para que sepan cómo y cómo se tiene que manejar. No puede ser el 20% de su salario. El ICR, con el tope de los 15 días de salario, como sabe, plazos para el cobro. Ya habíamos hablado, 30 de mayo para el caso de patrón sea persona moral, o bien el 21 de julio si es
persona física, el plazo tienen para cobrar las cantidades que les corresponda al trabajador. Por términos de la ley, el artículo 60 establece que tenemos 60 días. Sin embargo, aquí hablan para cuando tenga, hasta cuánto tiempo tiene derecho el trabajador posterior a un año, es decir, al siguiente año tienen al 30 de mayo y el 21 de junio cuando es persona física. Transcurrido dicho plazo, las cantidades no reclamadas se agregarán a las utilidades repartibles del ejercicio fiscal siguiente, lo cual aquí hay un problema porque si son cantidades que yo debo dar a mi trabajador el 20 de mayo de este año, no se repartieron del año anterior y la comisión mixta determinó que ya se van a repartir, pues igual después regresa el trabajador, 2, 3 días de la comisión mixta y me dice, oye, dame mis utilidades, se tendría que modificar eso porque todavía tendría el trabajador derecho a que yo le pague esas. Y aquí nos meten con un pequeño cuadrito la guía donde vienen las fechas. Y es muy importante esto por el tema de cuándo se debe de integrar la comisión. Si se fijan, se recomienda, es recomendación, 10 días naturales después de la entregada de la declaración anual, es decir, 10 de abril o si personas morales. Después la fecha límite, aquí nos habla el artículo 25, fracción 1 de la Ley de Trabajo. Si bien no nos dan fechas para abrir las comisiones, esta es una recomendación y como hemos comentado, para que les dé tiempo de llevar a cabo la comisión. La revisión tenemos 30 días, ajá, para hacer todo el tema de si tenemos algún comentario, en lo que lo resolvemos, y el pago de utilidades 60 días, de las siguientes a la fecha en que se presentó, debe haber presentado la declaración anual. Los plazos anteriormente fueron expuestos tomados como ejemplo, la empresa hubiese prestado su declaración el 31 de marzo, la empresa, por lo tanto, la empresa no proporciona la copia de la declaración, es decir, hasta que presenta la copia se recomienda los 10 días, ¿no? Entonces, son consideraciones. La comisión mixta, es muy importante la comisión, como habíamos comentado, porque tiene que revisar todo el tema de cómo y de qué manera se va a hacer este reparto de utilidades, número de trabajadores, días trabajados, montos que se van a considerar para el monto del ingreso total grabable para repartir 50 y 50, el tema de la revisión de la declaración anual, si hay objeciones, el tema de cerrar la comisión mixta, el tema de informar a los demás trabajadores, cómo y de qué manera se van a llevar a cabo todos estos temas. Entonces, es muy importante la comisión. Aquí les pusimos un ejemplo, rápidamente lo vamos a ver, de un escrito de la comisión mixta que se debe de abrir. Aquí le pusimos, por ejemplo, 11 de abril, ¿no? Se presentó el día primero, nos regalaron la copia, y entonces el 11 de abril se abre la convocatoria y se abre la comisión mixta. Aquí ya tenemos un ejemplo, se pone el nombre de la empresa, los representantes del patrón, los representantes de los trabajadores, pueden ser dos y dos, se abren las órdenes del día, la distribución, se supone que aquí ya cuando estamos haciendo se está abriendo la revisión, es decir, aquí se va a hacer la parte de la revisión y aquí hace una resolución en la cual decimos, ok, ya tenemos una resolución, la comisión mixta determina cuánto y de qué manera se va a hacer el reparto, qué fecha se van a presentar los pagos, ya se habla que si hubo una objeción, o en este caso estamos hablando que en este ejemplo que le pusimos, no hay ninguna objeción, todos están de acuerdo, tanto los trabajadores como los representantes patronales, y en este caso se resuelve que todo está correcto y que se va a repartir. Más adelante se ponen los montos, se cierra, ¿no? Se cierra el acta, se ponen los montos que se van a repartir con fundamento en la ley de trabajo, cuándo se entregará y cómo se entregará, si se va a entregar bien electrónica, si se va a entregar, por ejemplo, en efectivo, obviamente el timbrado de los CFDIs. En caso de que no hubiese PTU, aquí es donde se pone que no hubo PTU porque hubo pérdidas de la empresa, se revisó y es correcta la información y por lo tanto no va a haber reparto de utilidades. En este caso, el ejemplo que le pusimos es que sí hubo utilidades y se va a repartir. Se especifican, por ejemplo, temas como qué personas no van a participar de las utilidades, ya sea porque eran eventuales menores de 60 días, porque trabajaron no sé, un día, una semana y no regresaron. Se hace mención de temitas como, por ejemplo, los excedentes que hubo del año anterior de las PTUs que no se repartió y que se agrega a este año al monto de la PTU. Se firman por ambas partes, ¿no? En este caso, aquí pusimos un representante patronal, pueden ser dos o más, dependiendo de la empresa, cómo designe esta comisión mixta. Este es un ejemplito muy sencillo, podrían verlo con su abogado, si no tienen abogado, pues este nos sirve bien para empezar a trabajar y al menos tenerlo. Esta parte es de lo que nos habla la guía. Todos los pormenores es muy importante que los vayan leyendo. Las obligaciones de entregar al patrón la declaración anual. En caso de que tengan algunas dudas los trabajadores que integran esta comisión, el patrón tendrá la obligación
de darle la información pertinente para que se resuelvan estas inconformidades, cual tendrá 15 días. ¿Qué información se tiene que proporcionar a la comisión mixta por si tenían dudas? Las nóminas, listas de raya, listas de asistencia, personal si hay sindicalizado, cuál es el de confianza, eh, todo lo que tenga que ver con el reparto de utilidades, así como los demás elementos necesarios para realizar su función, por ejemplo, un espacio, tiempo. La comisión mixta se tiene que hacer dentro de los horarios laborales, no se considera falta, no se considera que son horas, hombre, perdidas en este caso, se consideran como parte de sus labores dentro de la empresa. Entonces se recomienda que está dentro de los horarios laborables. Esta comisión mixta se le da el tiempo necesario y las condiciones apropiadas para llevarse a cabo. Relación con los nombres, funciones y facultades de los empleados de confianza que elaboran para determinar cuáles y cuáles no. La comisión determina cuáles trabajos tienen y cuáles no tienen derecho a participar de las utilidades, muy importante. Bases para el cálculo. Ajá. La comisión mixta, los días, muy importante, personas con derecho, los periodos prenatal y postnatal en el caso de incapacidades, el tiempo que dura la incapacidad temporal derivada de un riesgo de trabajo. Es muy importante eso de los riesgos de trabajo. No importa si es temporal o permanente parcial, por ejemplo, el trabajador tendría derecho, salvo las incapacidades por enfermedad general, esas sí no entran, días festivos, descansos semanales, vacaciones, permisos contractuales, por ejemplo, el permiso de los papás recién tuve un niño, ¿no? Esos permisos computan como días laborables, entonces toda esa cuestión se tiene que analizar. Permisos para desempeñar comisiones sindicales, igual, por ejemplo, el tema que ahora viene en elecciones, esas elecciones, si por ejemplo correspondiese que el trabajador tenía que laborar el domingo y le tocó ir a votar, se le tiene que dar permiso para ir a votar, por ejemplo, y no se le considera como falta. Es muy importante ese tema para el cálculo de la PTU. Cómo se determina el salario fijo o tabulado, ¿no? En este caso, que hablamos del salario diario sin incluir trabajo extraordinario, gratificaciones, percepciones. El salario variable se toma en cuenta, por ejemplo, cuando es por destajo, comisiones. Cuando sea variable, se considera el promedio de las personas obtenidas en el año fiscal en materia de reparto de utilidades, como es el caso de agentes de comercio, de seguros vendedores, viajantes propagandistas o impulsores de ventas, es decir, cualquier trabajador que tengamos que sea su sueldo variable se tendrá que tomar, proporcionar al año trabajado y conforme a los días laborados para determinar el salario que nunca será al mínimo. Salario mixto, obviamente cuando tienen fijo y un variable, la ley establece que la percepción sí tiene con salario fijo y comisiones o destacos toma en cuenta únicamente el salario fijo. Aquí, pues obviamente, hemos comentado que, por ejemplo, no existe como tal puras comisiones si es un trabajador, porque a prueba lo tenemos que dar de alta en el Seguro Social y entonces tendrá un salario fijo. Entonces, aquí es muy importante ese comentario. Salario base máximo, el salario base máximo que se considera para tener la participación de trabajadores de confianza que perciban salarios superiores al trabajador sindicalizado o de base, cualquiera de los dos de mayor salario se ajustará a lo que les pone la fracción 2, es decir, 20% adicional. ¿No? Aquí nos marca, se suma este salario de este trabajador de base o sindicalizado más el 20% y es el tope para los de confianza. Eso es muy importante comentarlo. En cuanto a las plantas, tenga varias plantas sucursales, el cálculo para determinar el salario máximo de esos trabajadores se da por cada establecimiento, para ir concatenando, porque pueden tener diferentes salarios hasta por la zona geográfica, ¿no? Entonces es muy importante hacerlo por separado. Inconformidades, ya habíamos platicado, el proyecto. Para ver el proyecto de parto se toma en cuenta el monto de las utilidades a repartir. En este caso nos ponen como ejemplo 100,000, ¿no? Renta variable 500,000, el 10% 50,000, más las utilidades no cobradas, entonces vamos a repartir 54,000. Esto va a ser la comisión precisamente poner esos montos. Se reparte 50 y 50, ya hemos platicado. Aquí nos pone un ejemplo, digo, lo pueden tomar, pueden hacer el cálculo en Excel y prácticamente saca la proporción de los días trabajados de estos dos trabajadores. Aquí nos hacen un comentario muy importante sobre el empleado de confianza que recibió un salario de 77,000 pesos anuales, pero en efecto el reparto de este de ajustarse a lo siguiente. El trabajador sindicalizado con mayor salario 36,000, más el 20% 7,000, dan 44,000. Entonces, en este caso, el número uno se topa a 44,000, aunque su salario fue de 77,000. Luego nos dice, trabajador sindicalizado de base con salario más alto dentro de la empresa es el número 2, es decir, Alonso Telles tiene 36,000 que se está tomando como base. Trabajador eventual
con derecho a reparto de utilidades por haber laborado el tiempo mínimo, o sea, trabajado, aunque es eventual, trabajo 60 días, es el 3, aquí son sus 60 días, y tiene derecho. Y hay un trabajador de planta que es Patricia, que aunque solo trabajó 6 días, tiene derecho porque es de planta. Entonces, estos son los ejemplos que hayamos dicho. Esto está muy bueno porque es muy light, muy digerible, se entiende rápido. Aquí nos dicen cómo sale la proporción en la tablita que nos están comentando acá, la suma de los salarios anuales entre los 27,000, cuál es la proporción, y en este caso, la proporción para los salarios devengados en función de los ingresos y de los días trabajados. Se fijan, el 50% da proporcional al monto de los días trabajados y lo proporcional al monto de los salarios, y eso total a 54,000. Esto lo vamos a ver nosotros ahorita en un ejemplo muy rápido también en Excel. Espero no tardarnos ya mucho. Muy bien, ya estamos terminando la parte de la guía. Y suma de utilidades. Ahora, aquí viene un ejemplo, y no vamos a saltarnos todo esto. Viene un ejemplo de cómo se calcula el impuesto para el trabajador. No estoy de acuerdo porque nos marcan todo lo que es las tablas, tarifas y cómo se calculaba hasta 2023, lo cual pues, es un error porque si le estamos pagando en 2024, se calcula conforme al 2024, ya considerando también la modificación del subsidio que comentamos en la clase anterior. Por lo tanto, yo no miraría tanto este cálculo que está acá. Sin embargo, como referencia, y por ejemplo, aquí se fijan las tablas de 2022. Yo creo que esto lo dejan desactualizado, no nos sirve para nuestro ejemplo. Y ya lo demás son las comisiones y el tema de la... Entonces, esta nos sirve muy bien como ejemplo y vamos a platicar rápidamente para los 3 días. Ahora, ¿por qué es importante? Hay una guía. Esta guía es de 2022. Esta guía es de 2022. Esta guía es muy, muy importante porque nos va a llevar al tema de la tesis que vamos a comentar rápidamente. Los alcances contenidos de la sección octava del artículo 127 establecen parámetros mínimos que se deben observar sin perjuicio que los sectores económicos de común acuerdo con los trabajadores establezcan mayores condiciones a través de la negociación colectiva. Ese supuesto aplica siempre y cuando el cálculo del reparto de utilidades del 10% exceda de 3 meses del salario. ¿Por qué es importante esta guía? Porque en esta guía nos dicen exactamente cómo y de qué manera se van a hacer cálculos de los 3 años. Se va a aplicar el cálculo rápido, el monto promediado de los últimos 3 años que hayan correspondido a la categoría plaza, cargo o nivel o puesto que ocupe en ese momento. Es decir, si el trabajador tiene menos de 3 años, pero vamos a tomar el tope de 3 años para determinar cuál es el monto de la PTU que le vamos a pagar, entonces no dice, no necesariamente es el trabajador, sino más bien es del categoría, plaza o cargo o nivel opuesto, no necesariamente de él, porque podríamos decir, pues de él no tiene 3 años, por lo tanto no puedo sacar una proporción de 3 meses. Sin embargo, la guía nos aclara. ¿Por qué es importante la guía? Porque en el paro que les comento, la trabajadora se quejaba y decía, oye, me calcularon mal porque no me tomaron en cuenta la proporción de los 3 meses. Dice la empresa, sí, yo te pagué conforme a 3 meses, tope y vámonos. Entonces, en este amparo, que se otorga, primero tuvo una negativa, o sea, le negaron, en este caso hubo un juicio y lo perdió. Luego hay una revisión, ella solicita la revisión y se admite la revisión. Entonces dicen, ok, vamos a revisar. ¿Por qué y de qué manera? Es competente la sala para hacer la revisión y van a ver precisamente el contenido de la guía. Es muy importante el tema del límite de los 3 meses, que es lo que se está peleando. Se analiza la constitucionalidad de la guía para cumplir con las obligaciones. ¿Cuál guía? La que acabamos de comentar. Esta guía es la que se está peleando, es decir, la guía dice cómo y de qué manera se tendrá que hacer. Y en la guía, al principio esta guía nos indica que el espíritu, vamos a llamarlo así, en materia de cuando se busca que en todo momento se respeten los derechos de todos los trabajadores y que las empresas los contraten directamente sin emplear la figura de subcontratación prohibida. Lo dice, en el año de evitar discrecionar el reparto de utilidades, el gobierno mismo propuso el establecimiento de reglas precisas para el pago de la PTU, ¿no? Y la intención es que cada trabajador reciba al menos 57 días de salario, es decir, 2,59 veces más de lo que recibe actualmente. El cambio normativo de la Ley Federal de Trabajo en materia de reparto de utilidades y en sus fórmulas de cálculo, por lo que se seguirá observando todas aquellas establecidas en el 125, en el sentido y con motivo de la implementación de las modalidades de que los proveedores de trabajadores se ha determinado al bien de la siguiente guía. Entonces, el amparo habla de que se respeten los derechos de los trabajadores y que las empresas los contraten directamente. Es decir, se busca siempre que el trabajador goce de sus derechos más amplios. Ya saben que los derechos humanos son amplios, no pueden ser limitativos,
Y entonces, ¿por qué peleaba? Lo comentaba en la clase pasada, pues porque ella, de acuerdo a esto, la causa, perjuicio a la quejosa, porque en lugar de percibir el porcentaje de 10% establecido en la comisión, que equivaldría a 300,000 pesos, solo recibió 31,000. Como les comentaba, pues sí vale la pena echarse un round, ¿no? Luego, ya en resumen, vamos a ver, porque pues, todo esto es lo que se analizó, ¿no? Es muy importante, todo el análisis del precepto legal. Asimismo, debe destacar que también se reclaman las reglas emitidas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Emitió la guía por cumplir con las obligaciones en materia de reparto de utilidades del 25 de marzo de 2022 en cuanto al tope de 3 meses combatido, de cuyo contenido es importante destacar. En caso de la aplicación de reparto de utilidades en la modalidad que prevé la paga del PTU mediante el promedio del salario de los últimos 3 años, la antigüedad de trabajador no será un factor para tomarse en cuenta, es decir, de este trabajador en particular. En consecuencia, a los trabajadores con antigüedad menor a 3 años se les debe aplicar por el cálculo referido el monto promedio de los últimos 3 años que se haya correspondido a la categoría, plazo, cargo, nivel o puesto que ocupan. O sea, no necesariamente los 3 años para el promedio son de cargo, plaza, nivel o puesto que ocupe en ese momento. Entonces, es mucho más amplio que solo decir sus 3 años promedios de él, porque si no los tiene, no se puede promediar, ¿verdad? Entonces, aquí, en resumen, dice la segunda sala, la Suprema Corte de la Nación concluye que al resultar fundados los agravios incluidos en su justicia, procede a revocar la sentencia donde se le negaba. Ajá. Y dice en el pago de utilidades de la empresa, en el que se aplicó el límite de 3 meses de salario para que el efecto sea aplicado el penúltimo párrafo de la guía. Ya ni siquiera hablamos de la ley. Lo que está hablando aquí el amparo es que se va a calcular conforme a la guía. Entonces estamos hablando que la guía es constitucional con respecto a los derechos humanos. Y entonces, obviamente, le va a favorecer a la trabajadora. Es decir, que se promedie el monto de los últimos 3 años que haya correspondido a la categoría, plazo, cargo, nivel o puesto que la que ocupó al momento de que yo recibo. Entonces, esta guía pues sigue vigente porque hay un amparo y se le ganó, entonces sienta precedentes, entonces los cálculos son todavía mucho más amplios. Entonces, por eso era importante. En la ley, aquí les subrayé lo de la ley del ICR, donde habla cómo se calculará la base y que la PTU pagada de ejercicios anteriores se puede disminuir de pagos provisionales. No es materia ahorita del ejemplo que estamos hablando. Ya vimos el material, ya vimos la guía, que es muy importante. También les anexo, aquí vienen lo que las preguntas frecuentes. Esta artículo siendo de mayo de 2002, sin embargo, es muy importante que las vayamos revisando. Si la empresa da de alta como fundación, deberá hacer reparto de utilidades, indica que quedan aceptadas la obligación de reparto de utilidades en instituciones de asistencia privada, con actos de fines humanitarios, entonces, si es humanitario, pues no, y en este caso, esa empresa o fundación dice, debe hacer reparto, aquí dice la guía que sí, si somos médicos no toca, sí, vamos a ver si una empresa está pagando justamente, pues lo que es el tema de la comisión que habíamos señalado. Si trabajamos bajo el esquema de subcontratación, lo cual está prohibido, ¿no? Está prohibido, no puede ser eso. Las empresas de seguridad privada deben repartir. Toda empresa que tenga fines de lucro, así debe repartir. ¿Qué pasa si la empresa no da utilidades y está por cambiar razón social, sustitución patronal y debe repartir utilidad, ¿no? Que es prácticamente. ¿Qué empresas no pueden pagar? Ya lo habíamos platicado. ¿Un recién jubilado tiene derecho a utilidades? Sí. No. ¿Existe algún fundamento legal para que las empresas no hagan el reparto? No existe fundamento legal que deje exenta de las empresas de seguridad privada para no pagar utilidades, es decir, solo aquellas que nos marcan la misma ley. Medios de comunicación, también nos dar utilidades, sí, por si tenían duda. Las empresas donde llevan 4 años sin dar PTU, ese año con modificación se puede declarar nuevamente sin ganancias. El artículo 121 señala que el patrón en términos de días contados, es decir, debe presentar la declaración y si hay pérdida, pues hay pérdida. ¿Hasta cuándo termina el año fiscal para saber qué empresa debe reclamar PTU? El año fiscal es de 1 de enero a 31 de diciembre. ¿Dónde tengo que pedir mis PTU? Si me cambié de trabajo, la subsidio reparatoria debe realizarse en el último domicilio. ¿Hay justificación para que no entregue? No, no hay justificación. PTU se recibe en partes por corporales según el estimo que elaboraste en la empresa y aquí nos marcan el fundamento. Si les pongo un ejemplo, teníamos un ejemplo del cálculo de la PTU. Yo lo hice en el NOI. Este es un ejemplo, también se los puse en la guía y les puse la guía para configurar del NOI, cómo nos marca todo lo que platicamos anteriormente, cómo preparar, cómo configurar su sistema de nómina. Yo manejo, bueno, pues se lo puse aquí, sin embargo, quienes manejen otro programa diferente pueden buscar sus guías y será básicamente lo mismo, cómo se configura, cómo y de qué manera se hace el cálculo y cómo se tiene que poner para efectos de limitar a aquellos que no tienen reparto de utilidades y a aquellos que sí tienen, ¿no? Entonces,
Es toda la configuración, se las dejo ahí como la guía para que puedan configurar, muy sencillo. Yo lo hice en el NOI, no nos da tiempo para hacer un ejercicio completo, sin embargo, lo que hice fue hacer tres ejemplos. En la configuración del NOI, yo les quise mostrar que ya, como ven, ya está el tema del subsidio al empleo actualizado, la versión 11, donde ya nos hace el porcentaje de UMA por la cuota mensual de 3.90. ¿Se fijan que es 390.12 para efectos de cálculo? Pero bueno, por cálculo da 390.12 y aquí lo están respetando. Límite 921 y ese es el que está aplicando hoy en día, ¿sale? Entonces nomás revisen su configuración de que ya estén efecto del subsidio. En el ejemplo 1 puse, en este caso, estos trabajadores, obviamente quitamos el nombre, la fecha en que están dados de alta, hay uno con semana reducida, que los que tienen semana reducida, lo único que hacemos es acumular horas, en este caso horas laborables, y se terminan los días en función de estas horas laborables. Entonces, este trabajador con semana reducida solo trabajó 135.93 desde su fecha de alta. Ajá. Y en este caso, puse un tope. Este trabajador lo vamos a considerar como que es, aquí lo puse acá. Este trabajador le pusimos tope, es decir, buscamos el trabajador, la comisión mixta determinó que este trabajador es el que tiene base y que tiene el mayor, es el líder de obra, tiene el mayor límite de ingresos, por el 20% llega a 148.000 y es el tope que le pusimos para reparto de utilidades como base de ingresos. Ese es un ejemplo. Aquí les puse el puesto de cada uno, porque en el ejemplo número 3 lo vamos a ver. Pero vamos a ver el ejemplo número 1. Aquí le había puesto 147.000 como tope, pero son 148.000. Bien, son los ingresos. Aquí le puse una PTU a repartir de 835.000 pesos. ¿Por qué les puse una PTU a repartir? Porque quería ver, aquí las proporciones las hace el sistema de forma automática, es decir, determina los días, ajá, y determina los ingresos y saca las proporciones y me da cuánto es PTU a repartir por días trabajados y cuánto es utilidad por ingresos. Estos cálculos no los vamos a hacer, ustedes los pueden desarrollar perfectamente en su Excelito y verificar que esas cifras son correctas. Siempre se recomienda que haga el cálculo en Excel. Y entonces se la PTU a repartir 835.000. Entonces tenemos el tope de 90 días. Si se fijan, el tope es menor a la PTU a repartir y tenemos PTU que no se va a pagar. Es bastante, como ven, aquí le exageré las utilidades precisamente para ver qué pasa con esta PTU. Sería una pregunta válida. ¿Qué pasa con esta PTU? Esta PTU que no se va a repartir. Luego, el promedio, solo esos tres trabajadores tuvieron PTU promedio. Vamos a ver ahorita cómo y de qué manera se va a determinar esto de la PTU promedio. Pero, si se fijan, no nos sirve como tope porque el tope de salarios es mayor. Entonces, utilizamos el tope de salarios, que es lo que va a cobrar cada uno de ellos. En este caso, si se fijan, es 32.000 pesos PTU a repartir. Su tope son 30, le pagamos 30. Luego, en este caso, son 16, no supera el tope, le pagamos 16 y así sucesivamente. A un criterio muy personal y toda vez que en la ley no se especifica qué se va a hacer con esa PTU, al final es una PTU no pagada. La comisión mixta determinar que esa PTU no es pagada y se integrará a la PTU del siguiente ejercicio. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo los lineamientos de la ley. Quiere decir que estoy comparando la PTU a pagar. Si hubiese algún criterio o encontráramos alguna norma que nos dijera qué hacer con respecto al excedente, las tendríamos que seguir. Sin embargo, quien va a decidir y quien va a determinar este tema es la comisión mixta, como lo hemos platicado, y en caso de controversia, eh, se buscará a la Secretaría de Trabajo o a la Secretaría de Hacienda a efecto de determinar lo consente. Ahora bien, lo que no puede hacer el patrón decir es, pues, como sobre esa lana, pues me la quedo, ¿no? Porque la verdad es que sigue siendo PTU, nada más que no se repartió. Y entonces, de hecho, en la declaración anual, aquí también les puse un ejemplo de todo lo que hemos platicado acá, donde les puse el fundamento de la Constitución, que ya lo leímos, y cómo se ve la declaración anual. Bien, esto nos da en forma automática, decimos, está obligado a calcular y pagar PTU del ejercicio que declara, sí, que el cálculo se determina en automático, sí, y se fijan que en base a los CFDIs, entonces en el momento que yo timbre, precisamente esos 445.000, los 389 los va a poner automáticamente por default, y por lo tanto se acumulará, como lo vemos aquí en este ejercicio, en esta declaración anual, la PTU a pagar. PTU del ejercicio, 193, PTU generada, es decir, por cálculo 192 más los 1.200, 193. Entonces, es un criterio muy personal. Esta PTU que nos está dando como excedente sería a efecto de PTU no repartida y se repartirá el ejercicio siguiente. Vamos a ver el ejemplo 3. Aquí no le exageré tanto, no, 835, pero ¿por qué hice aquí? Yo digo, ok, todos esos trabajadores vamos a compararlos por el mismo puesto que tienen
otros trabajadores para determinar el promedio de la PTU. Y aquí le subí el tema de que esos trabajadores en promedio, les puse por colores, estos trabajadores, 6,000 pesos son de obra. Entonces, en promedio, este puesto de obra en los últimos 3 años tuvo 96,000, entonces no vas a servir como tope y ya no los 90 días. Entonces, como el tope de los promedios es 96,000 y tiene 34,000 a pagar, entonces le voy a pagar sus 34,000, ya no tomo el tope en los 90 días. En el caso, por ejemplo, de este trabajador, que yo le había puesto 147, pero dijimos que era 148 su tope de ingresos, entonces este trabajador, como ven, su PTU a pagar es 96,000 pesos porque en este caso el tope de promedio es 96,000, ya no tomamos el tope de 90. Y dirán, oye, ¿sí por qué no tomo los 90 días? Porque recordemos, como hemos comentado, por derechos humanos, por la resolución que platicamos y todo lo que se ha venido manejando, en lo que al trabajador más le convenga, lo que más le beneficie. En este caso, ¿cuál promedio le beneficia? ¿Cuál tope? El del promedio de 90 días. Si le corresponde el de 96,005 porque le conviene más, ese es el que le vamos a pagar. Y así sucesivamente, el puesto en función del promedio. Entonces, como ven, se les paga un poquito más cambiándole el promedio de la PTU pagada. Yo inventé esas cifras a efecto de que vean cómo y de qué manera. Hay casos en los cuales le conviene el promedio de la PTU, es por trabajador, no es como criterio general que a todos les voy a utilizar el promedio o a todos les voy a poner el tope de los 90 días, porque un solo trabajador se pudiera quejar de que le hicieron mal su cálculo. No necesitan todos quejarse, entonces con este tienen suficiente para que les den ahí una buena zarandeada en el tribunal. Entonces, es muy importante, por ejemplo, aquí también les puse, en este caso, todos son los de la semana reducida, también tienen derecho, porque aunque semana reducida es de base, y entonces eso es un ejemplo claro que les puse. El ejemplo 2 es como sería normalmente, es decir, no aplica ninguno de los dos topes, toda vez que su cálculo de PTU fue bajita, aquí le puse 108,000, y pues se paga toda la PTU, porque no llega ni siquiera al tope ni de la promedio ni de los 90 días, ¿no? Entonces, esos son los ejemplos que le puse, lo de la configuración del NOI. Básicamente es esto. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo vamos viendo. El artículo 994 de la Ley Federal del Trabajo se impondrá multa por el equivalente a de 250 a 5,000 unidades de medida de actualización, el patrón que no cumpla con las obligaciones que le impone el capítulo octavo del título tercero relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Estamos hablando que aquel patrón que no reparte utilidades, que no permita la formación de la comisión mixta, que no entrega la declaración anual, que no pague o que manipule las cifras para pagar menos, que tenga su contratación, aparte de todo lo que hemos comentado de otras multas, esta multa que va desde los 27,142,000 hasta los 542,850 a discreción de la autoridad, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, básicamente, esto es lo que, a grosso modo, estamos hablando de la cálculo de la PTU. Por mi parte sería todo. Si hay dudas, comentarios, doctora, no sé si quiera comentar algo al respecto. Sí, de hecho, la verdad es que todos los papeles de trabajo que ahorita el doctor Francisco nos hizo favor de revisar, obviamente los tienen ustedes ya en su material, con la finalidad de que ustedes lo puedan checar de poco a poco, porque sabemos que de repente es así como que, ay, ¿de dónde sacó esto?, etcétera. Pero cualquier duda ya saben que a sus órdenes siempre estamos ahí para aclararles. Creo que por aquí tenemos una dudita, pero creo que nada más era en cuanto a la parte del tipo de pago, ¿no? Nada más fue así como que cuando se paga, podría comentar nuevamente sobre la fracción 3 porque me preocupé. Entonces vámonos al artículo 127 de lo que es la Ley Federal del Trabajo, la fracción 3 para ver ahorita qué es lo que nos dice, ¿no? Acuérdense que son importantes todas estas reglas porque al final del día de aquí pudiéramos fallar y la autoridad nos pudiera determinar omisión en el pago de PTU. Sabemos que ahorita ya está también multando desde el año pasado. De hecho, abrió algunos teléfonos en el cual los trabajadores podían llamar y denunciar a la empresa si es que no tenían el pago de la PTU. Y como tal, si ya están llegando las multas, por eso es que tengan mucho cuidado. Aquí dice que el monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario.
Entonces, aquí básicamente lo que tenemos que tener en consideración es que gran parte de la utilidad se debe al usufructo del bien, no tanto al trabajo de una persona. Por eso es que viene aquí básicamente la limitante de un mes de salario. Entonces, en este caso hay que ver lo que es la parte de la actividad económica preponderante de la empresa. Es muy importante esto porque al final de cuentas dice, ¿sabes qué? Es que yo rento. Sí, pero si nos vamos a tu constancia de situación fiscal ante tu alta del seguro social, resulta que no es tu actividad preponderante, sino es otra, es una comercialización a lo mejor. Entonces, es importante de hacernos llegar la documentación soporte de toda esta información a la cual nosotros les damos acceso, porque es el día de mañana como yo me voy a defender. Entonces, si bien está limitada a un mes de salario por las personas trabajadoras, es importante también nosotros tener todos los elementos en el cual estamos diciendo, ¿sabes qué? Yo estoy ganando, mi empresa está ganando por la parte de interés. De hecho, a lo mejor hasta yo soy una entidad financiera, ¿no? Que me dedico, o una SOFOM, que me dedico únicamente a dar préstamos y por lo tanto yo estoy recibiendo únicamente intereses. Por eso es súper importante, porque una cosa es lo que yo pienso dentro de mi cabeza, porque a lo mejor alguien me está pagando intereses y yo ya quiero limitar a todos mis trabajadores con el mes de salario cuando no es mi actividad preponderante. Entonces, igualmente para lo que es la parte del arrendamiento, o sea, resulta que mi actividad es otra y si yo estoy obteniendo a lo mejor alguna facturación por parte de un arrendamiento, un ingreso, pero no es mi actividad preponderante. Acuérdense que todo va amarrado, todo es, ahora sí que es un todo, no solamente una pequeña parte de lo que está haciendo la empresa, y tenemos que tomar en consideración esta parte y más por la parte de las limitantes. No sé si tienes algún otro comentario, doctor Francisco. Y ya nada más para terminar, la PTU, comisiones mixtas, respetar los lineamientos y muy importante que, como sabemos, la PTU, el patrón tiene derecho a la PTU pagada de disminuirla de su base y por el lado del trabajador tiene tope de 15 UMAS, ¿no? Para efecto de no pagar impuesto a la PTU. El 174 del reglamento es donde nos da la opción de cálculo diferente para que sea proporcional la cantidad pagada de ICR y no se nos vaya a desproporcionar. Algún momento les comentaba yo que salario mensual se divide entre 30 días con jornada de trabajo y que el tema del 30.4 solo lo encontrábamos en un cálculo muy específico para lo que es el ICR, que es en este caso el 174, como ven, el monto, en el caso de gratificaciones anuales, participación de utilidades primas, únicas y vacaciones, del artículo 196, las personas que hagan pagos del patrón podrá optar por retener el impuesto como por la siguiente fracción, ¿no? Y viene el procedimiento, entonces puede optar por este, el anterior. La verdad es que al final de cuentas, en la su declaración anual, el trabajador de una u otra manera va a pagar su ICR y por lo tanto, a veces si le va a beneficiar el cálculo en este mes porque va a pagar menos, en la declaración anual pudiese tener algún ajuste de ICR. Entonces hay que considerar esa perspectiva. Por mi parte sería todo. Como siempre, doctora, les agradezco bastante la oportunidad. Cualquier duda, estamos nuevamente ahí en la página del Face, ¿no? Ahí que nos den el like, como siempre, que se suscriban, que compartan, que nos apoyen con los videos en el YouTube. Y cualquier duda, pues la vamos platicando en el transcurso. Ya estamos a días que se está como fecha límite para pagarse. Entonces, pues estamos a la orden. Muchas gracias. Sí, de hecho, aquí tenemos otras dos preguntitas. Aquí la primera es, si yo estoy en una demanda, ¿tengo que pagar la PTU? Por aquí ya le pregunté, o sea, la demanda que se debe. Si a lo mejor lo que te está demandando en sí es la PTU, pues obviamente no. O sea, espérate a ver el juez qué es lo que determina para que tú puedas pagar como corresponda, ¿no? Ya como lo juez lo está dictando. Si no, pues aquí sí te pudieran hacer el reclamo de dos. ¿Por qué? Porque tú le estás pagando y por otro lado tienes abierto un caso en cuanto a demanda, ¿no? Aquí tendríamos que ver cuál es el tema del por qué estás demandada. Aquí tenemos otra duda que dice, yo pasé de ser persona física a persona moral. ¿Tengo que considerar la PTU? Sí, recordemos que en un inicio son dos entes totalmente diferentes. Uno la persona física y otra la persona moral.
El que la persona física sea socio de la persona moral no significa que yo, persona física, ya soy esa persona moral y que la persona moral va a tener que pagar esas obligaciones de la persona física. Cada uno tiene sus obligaciones y así como puede ser demandada la persona moral, también puede ser demandada la persona física por sus obligaciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La persona física debe de pagar, hacer su cálculo en base a sus utilidades, debe de corresponder, timbrar su PTU y la persona moral también. En este caso ya vimos por ahí algunos puntos del por qué una persona moral no va a pagar la PTU. En uno de los casos es porque es de nueva creación. El primer año no va a pagar PTU. A lo mejor apenas si creaste la persona moral, entonces la persona moral no tendría la obligación de pagar esa PTU, pero la persona física sí. Entonces siempre entendamos que son dos entidades totalmente diferentes, aunque una sea socio de la otra, no significa que yo, persona moral, ya soy la persona física, no, obviamente no, ni que yo, persona moral, ya voy a cargar con las obligaciones de la persona física. Porque ¿qué es lo que pasaría? Yo, persona moral, pago la PTU. Para empezar, no la puedo pagar a nombre de la persona física. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Los trabajadores podrían demandar a la persona física derivado de que la persona física no les está pagando la PTU, la persona moral no es la persona física. Entonces hay que tener nada más mucho cuidadito en eso. ¿Cuál es la fecha límite del pago de la PTU? Todo mayo tenemos como límite para hacer el pago de la PTU. Entonces, ahora sí, literal, hasta el último día de mayo es como se recomienda que se haga el pago, si no, después de ahí ya nos pudiera aplicar alguna multa. Entonces, el trabajador demandó a la empresa, sí, aquí depende, ¿no? A lo mejor también si es porque me está corriendo, etcétera, etcétera. Recordemos que como tal ahí nada más está lo que es la parte de la indemnización y demás. Sin embargo, yo te recomendaría que en este tema de lo que es la parte de la demanda, ahí puedan cerrar todo, ¿no? Tanto la PTU como lo que es la parte también de todos sus derechos laborales. Y pues bueno, muchísimas gracias a todos. Recuerden que tenemos todo el mes de mayo, todavía tenemos por ahí una semanita y media. Gracias por todo. Cualquier duda nos pueden ahí comentar en las redes sociales, nos pueden mandar ahí un mensajito también y con mucho gusto les vamos a ayudar. Ya saben, les agradecemos muchísimo que nos den like, que nos sigan en todas las redes sociales. Por ahí les estoy mandando aquí un escrito, si no luego me regañan para que nos sigan a las redes sociales. Quien quiera unirse al grupo, pues adelante. Y igual si nos ayudan ahí con una reseña en lo que es la parte de Google Maps, nos ayudaría muchísimo. Pues muchísimas gracias y que tenga muy bonito día. Bye bye.